Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para desgranarles, para informarles y para opinarles sobre los asuntos que tienen incidencia en la vida de la sociedad española. Se produzcan aquí o se produzcan fuera de aquí. Todo eso con dos principios, el de la valentía y el del rigor, que nos parecen esenciales, y dentro de un ambiente general de libertad. Nos parece que sin la libertad los medios de comunicación no son tales, se llaman entonces La Voz de su Amo, Telepedro, en fin, como ustedes quieran, pero no tenemos esa voluntad y sabemos que a ustedes nos eligen y nos escuchan y nos ven porque precisamente son partidarios de ese tipo de prácticas. Hoy arrancamos nuestro recorrido internacional con un leve comentario a propósito de que Hungría, Viktor Orbán ha decidido que coincida con la visita a Hungría de Benjamín Netanyahu, del premier israelí, para anunciar que Hungría abandona la Corte Penal Internacional. Bueno, pues dicho esto, que hay que saber, ¿verdad?, pero que no tiene una enorme trascendencia para nosotros en España, nos vamos a ver la decisión de Trump sobre los aranceles, porque va a ser clave para que luego podamos entender las opiniones que vamos a expresar aquí a propósito de lo que ayer anunciaba el presidente norteamericano con todos los honores y de una manera pues lo más rictuaria posible, con aquella lista que parecía Moisés con las tablas de la ley, anunciando a 200 países a los que les ha metido aranceles. Por ejemplo, a la Unión Europea del 20%, a los asiáticos los ha frito aranceles, y a países y a lugares y territorios que no creo que exporten mucho a Estados Unidos, como las Malvinas, por ejemplo, o Lesoto, también les ha cascado por si acaso. 200 países afectados por los aranceles. Este es el día de la liberación. Lo hemos esperado mucho tiempo. El 2 de abril de 2025 será recordado para siempre como el día en el que la industria estadounidense revivió, el día en el que se reclamó el destino estadounidense y el día en el que comenzamos a hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Lo vamos a hacer rico. Fecha en la que ha firmado un nuevo paquete de medidas arancelarias contra diferentes países. El líder estadounidense ha presentado una tabla que incluye aranceles superiores al 10% para decenas de países y los que estos ponen a Estados Unidos. Canadá y México, con los que empezó las imposiciones, quedan fuera de la lista. El objetivo de Trump es que Estados Unidos renazca. Desde este día no vamos a dejar que nadie les diga a los trabajadores y familias estadounidenses que no pueden tener el futuro que merecen. Vamos a producir coches y chips, minerales y medicinas que necesitamos aquí en Estados Unidos. Las farmacéuticas van a volver rugiendo a nuestro país. Donald Trump ha comenzado señalando a China. Ha afirmado que no van a ser menos que ellos. Les vamos a poner un 34%. Ellos nos ponen aranceles, nosotros también. Pero menos. ¿Cómo puede estar alguien enfadado? No se ha olvidado de la Unión Europea, a quien reconoce sus negociaciones comerciales. Pensáis que la Unión Europea es amable, pero nos han atracado. Es triste, es patético. 39% de aranceles por su parte, 20% por la nuestra. A Taiwán les acusa de haberles quitado parte de su industria. Ahora no tenemos casi nada, salvo que las mayores compañías se van a venir aquí. Les vamos a poner un 32% de aranceles. A los japoneses les tiene gran aprecio, y Trump entiende que los países les pongan también aranceles a ellos. Son una gente genial. Y que conste que no culpo a la gente por ponernos aranceles. Creo que son muy listos. A los que culpo son a los que se sentaban en el despacho Oval, por ahí. Nos ponían los japoneses un 46% de aranceles. Nosotros les pondremos un 24%. Bueno, Trump en estado puro, nada nuevo. Permítame que les presente, ya le conocen todos, porque se ha sentado aquí a atender en las elecciones y en muchos otros momentos, pero en las últimas elecciones varios días consecutivos, siguiendo el ranch final de las elecciones americanas, don Antonio Camuñas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy bien. Lo primero que tengo que decir, por si alguien no lo sabe, que usted es fundador de Global Strategies, sí, y que fue muchos años director de la Cámara de Comercio de España y Estados Unidos, y por lo tanto conoce de verdad qué es lo que vendemos allí, qué es lo que venden ellos aquí, y por lo tanto tiene una visión clara de cómo es este asunto. Quiero empezar por preguntarle, ¿cómo es posible
que Europa no haya ido a Estados Unidos a defenderse antes de esto. ¿Cómo es posible? No se lo creían, no se lo acababan de creer. Hoy les sorprende todo esto, que es lo más importante de los próximos años, quién sabe si de por vida, que cambia la historia de los aranceles, y sorprende a Ursula von der Leyen de viaje en Samarcanda. Bueno, vamos a ver, a Europa le lleva sorprendiendo todo de forma continuada, porque Europa ha vivido muy bien, ha vivido bajo el paraguas de una protección militar norteamericana durante 80 años, ha podido dedicar los excedentes de productividad, de exportaciones, etcétera, en construir un estado del bienestar enormemente generoso, mucho más generoso que el norteamericano. Y en última instancia, cuando tú tienes una vida tan cómoda en un entorno protegido como ha sido el entorno europeo hasta hace muy poco tiempo, pues ¿por qué te ibas a preocupar? Uno tiende a la molicie. Entonces, las sucesivas crisis que hemos ido viviendo, todas se manifiestan con una premura y una falta de previsión verdaderamente notable. Me explico. El vehículo eléctrico puede ser una alternativa importante. Lo que no tiene sentido es forzar el calendario para que en el 2030 tenga que estar ya todo electrificado. Lo mismo puedo decir con las energías renovables, es decir, la idea del Pacto Verde en su conjunto. Pero también nos encontramos con que deprisa y corriendo una organización de países como es la Unión Europea, países que se han ido integrando buena parte de su soberanía, nadie se ha preocupado por la defensa. Y ahora resulta que en 5 años, hasta el 2030, hay que gastarse 800.000 millones para rearmarse, sin saber en qué, ni tener un plan definido, ni saber exactamente cómo nos vamos a coordinar distintos ejércitos. Bueno, y ahora nos encontramos con esta nueva sorpresa, que es una sorpresa que anda que no estaba avisada, anda que no... Toda la campaña. No, toda la campaña no, más allá, Javier. Sí, es decir, el señor Obama ya vino con un mensaje clarísimo. Freedom is not free. La libertad no es gratis, amigos. O sea, lo dejó muy claro con un lenguaje infinitamente más suave y más diplomático. Yo creo que Trump en el primer mandato también dejó muy clara esa posición. No la pudo, digamos, llevar a cabo porque no tenía mayorías en las dos cámaras, pero él venía a hacer exactamente lo que ha hecho ahora. Exactamente. Entonces, resulta que, aun sabiendo que puede ganar el señor Trump, aquí nadie se toma la molestia de pensar que eso eventualmente va a llegar. Y llega de una manera desagradable, porque llega de una manera de un hombre que da un golpe encima de la mesa y que de alguna manera lo hace con un lenguaje muy poco grato para quienes lo escuchan. Yo creo que es innecesariamente grato, o sea, innecesariamente ingrato, perdón. Sí. Es decir, no hace falta agraviar a la gente, a los países, a las poblaciones, no hace falta lanzarles andanadas una detrás de otra, hace falta hacer lo que hay que hacer. Y este hombre se vanagloria de aplicar un lenguaje muy americano, que es un lenguaje muy directo, muy cruel. Lo vemos en las películas, o sea, en las películas americanas se aplica un lenguaje que dices, pero ¿cómo es posible que se digan estas cosas unos a otros, socios de unas firmas y de otras? Pues es así. Entonces, yo no hubiera utilizado ese lenguaje tan cruel, tan humillante en muchos casos, pero a la postre es que te está diciendo lo mismo. Es decir, mire usted, yo no me puedo ocupar de su defensa. Yo tengo un presupuesto militar de 860.000 millones de dólares. No tengo capacidad en este momento de seguir manteniendo un cuerpo de ejército que sea la policía del mundo como hasta ahora. Ustedes tienen que ocuparse de Europa. Y eso llega como una sorpresa absolutamente inesperada cuando no debería serlo.
Bueno, vamos a ver, está claro que él piensa en su elector, piensa en la gente de Detroit que van a reactivar la industria del automóvil, que recuerdo imágenes de Detroit cuando la crisis inmobiliaria... Bueno, es una ciudad achatarrada. Achatarrada completamente, sí. Y bueno, el esfuerzo es revivir eso, o Filadelfia con las acerías, o todo ese mundo. Para ese mundo el lenguaje de Trump es lo que esperaban de él. Bueno, tú dices una cosa muy importante, es que a veces se nos olvida, que es que ser la primera potencia del mundo no implica que nos hable a todos todo el tiempo. Él habla fundamentalmente a los americanos. Y específicamente a aquellos americanos que han depositado su confianza en él en base a una serie de promesas. ¿Podrá llevar a cabo todas esas promesas? Pues no es fácil saberlo ni es fácil llevarlas a cabo. Es decir, ha habido ya notificaciones importantes de inversiones, por ejemplo, de Honda o de Hyundai en el sector automovilístico. Ha habido muchas inversiones que se han anunciado en los sectores farmacéuticos. Vendrán rugiendo, decía cuando estábamos viendo. Sí, sí, sí. ¿no? No, pues ha habido unos cuantos laboratorios que han dicho que van a invertir cuantiosamente. Ha habido una inversión importantísima en semiconductores. Como sabes, Taiwan Semiconductors, TSMC, es la compañía líder en el mundo y tiene un 90% de cuota de mercado. Y ha dicho que va a hacer varias plantas en Estados Unidos. Con eso quiero decirte que efectivamente él lo que está buscando es que haya grupos empresariales que inviertan en Estados Unidos. Y ya lo hicieron en su primer mandato. ¿Por qué? Porque había impuestos más bajos, porque la productividad en Estados Unidos es infinitamente mayor que la europea se ha desplomado. Entonces, el capital mundial, a mi juicio, va a ir a Estados Unidos. Y va a ir incluso con Trump y con aranceles. Es decir, eso no obsta, porque una cosa es la exportación de determinados bienes y otra cosa es llevarte tú las factorías, como los americanos hacen. Es decir, el Estados Unidos no tiene un modelo de exportación clásico a la europea. Nosotros tenemos Fords aquí desde hace muchísimos años y para eso no nos exportaban los coches. Es decir, Estados Unidos se instala en el país de turno, elige el país muy bien, monta una factoría, forma a los trabajadores, crea una empresa española, es decir, y luego exporta a otros mercados. Es un modelo distinto. Pero en última instancia, yo creo que Estados Unidos va a ser una auténtica aspiradora de talento y de inversión, porque el mercado de capitales está allí. Es decir, Eso está claro. El mercado que puede invertir en ideas, en talento, y luego la realidad de que nosotros nos hemos ido empobreciendo de una manera dramática, mientras que cualquier profesión en Estados Unidos es 10 veces más, como poco, de compensación económica. Por ejemplo, dice Trump, los europeos nos están clavando aranceles del 39%, mientras yo les pongo solo el 20%. Mira qué majo soy, qué amable soy con los europeos, y luego se enfadarán. Bueno, resulta verdaderamente incomprensible que Europa no haya ido, antes de llegar al momento de ayer por la noche, haya ido a explicarse a la Casa Blanca y a decir, mire usted, en realidad los aranceles europeos son de apenas un 3,5%, lo señalaba Sánchez, tiene razón. Algún americano dirá, pero ustedes tienen el IVA y el IVA computa, porque el IVA es de hecho un impuesto que tenemos que pagar por vender en Europa. Bueno, aún así, entre el 21% del IVA, dando por hecho que hay tramos más baratos, el 21% del IVA sobre lo que dice Trump del 39%, eso no está bien. No está bien valorado. Lo que pasa es que la Comisión Europea, Europa, tenía que haber ido a defender los números. Pongamos esto al claro, vamos a ver en qué podemos acordar cambios que a ustedes les satisfagan y que hagan que no lleguemos al disparate de los aranceles que se va a desarrollar ahora, porque esto es el inicio probablemente de una guerra comercial. Ahora, los dirigentes europeos ahora van a escuchar a Ursula von der Leyen decir cosas que estarían bien hace 2 meses, pero que hoy ya, y además que le haya cogido un día tan importante para la historia del mundo de viaje en Samarcanda, pues a mí no me deja tranquilo. Vamos a escucharla.
Supone un duro golpe para la economía mundial. Lamento profundamente esta decisión. Seamos conscientes de las enormes consecuencias. La economía mundial sufrirá enormemente. La incertidumbre se disparará y desencadenará un mayor proteccionismo. Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo. Don Antonio, quiero que me hable usted del comercio, lo que ha costado levantar el comercio entre España y Estados Unidos años atrás, hasta llevarlo a lo que es hoy, que es apreciable. Bueno, tiene algunos sectores claramente pujantes, sobre todo lo que se corresponde a la industria auxiliar del automóvil, toda la industria de componentes. Vamos a ver, tampoco es que exportemos una barbaridad a Estados Unidos. Pero bueno, lo que sí es cierto es que todo lo que se ha hecho ha costado mucho, ha sido fruto de mucho trabajo, mucho esfuerzo, y en muy buena parte se lo está cargando esa señora que ha salido ahí. Es decir, las normativas que ha impuesto la tecnocracia europea han ido muy en contra de nuestros intereses. Es decir, se han desmantelado sectores enteros. España tenía una flota pesquera que era la número 2 del mundo después de Japón, y esa flota hoy en día creo que la de arrastre la dejan faenar, pues no sé si 7 días al año o una cosa por el estilo. Es decir, todo eso son directivas de Bruselas, mientras se está favoreciendo a Marruecos. Es decir, Marruecos va a ser el México de Europa. Entonces, vamos a ver, aquí somos nosotros, quiero decir, es la Unión Europea la que se ha cargado la industria del automóvil europea, particularmente la alemana, que era la joya mundial del motor de combustión. La ha liquidado. Todo lo que puede ser en las energías renovables han liquidado alternativas que se han visto perfectamente limpias, como la energía nuclear. Entonces, este cierre masivo de centrales nucleares que declara Alemania, sin que se lo pidiera nadie, ¿a qué obedece? Es decir, son decisiones dirigistas, que es el mismo dirigismo, no es comunismo, pero me da igual. Ideológico, ¿no? No, dirigismo, pensar que tú vas a poder dirigir a los países con arreglo a unos planes que se van a cumplir estrictamente. Y luego llega la realidad y te prueba que estás muy equivocado. Entonces, don Antonio, déjame que te pregunte una cosa. Sí. ¿Qué importancia le das tú al que algunos países orienten sus relaciones con Estados Unidos hacia el boicot a sus productos, a los productos estadounidenses? Por ejemplo, es el caso de Canadá, el más donde han digerido peor estos aranceles. Sí, pero vamos a ver, primero es lógico que con las cosas que ha dicho Trump de Canadá, pues la gente se haya rebotado. Si es que se han rebotado hasta los de Groenlandia, que son 56.000, y que si yo tuviera que elegir entre que me dijeran que soy de Dinamarca o de Estados Unidos, elegiría Estados Unidos, clarísimamente, por 1000 motivos. Pero hasta esos han conseguido que digan que no van a ser Estados Unidos nunca. Y dices, vamos a ver, es que tampoco se puede estar insultando a la gente. Pero eso, el tema no es ese, el tema es decir, yo comprendo que muy bien, en los supermercados de pronto se tiren los whiskies americanos y el ketchup y ese tipo de cosas. Pero la realidad es que no hay demasiado producto americano, ¿eh? O sea, vuelves a lo mismo, el producto americano que se consume en España se hace aquí, o sea, todo se hace aquí. Desde los cereales del desayuno, Kellogg's, hasta las galletas Oreo, que son unas galletas súper clásicas americanas. Aquí le llamamos Oreo. Bueno, Oreo, sí, pero quiero decir que se hacen aquí. Que se hacen aquí. Entonces dices, pues muy bien, pues puedes hacer el boicot, pero le estás haciendo el boicot a tus paisanos, ¿no? Que están... O sea, es un boicot comprensible en términos populares y absolutamente ineficiente en términos reales. Otra cosa es, y más grave, es el boicot que acaba de plantear Macron hace unas horas, que ha dicho que en represalia a los aranceles, que las compañías francesas no inviertan en Estados Unidos.
Y claro, la peineta que han debido hacer las compañías francesas cuando está todo el mundo que tiene algo que vender y que tiene algo que ofrecer al mercado de una calidad superior, se está instalando en Estados Unidos y está doblando las apuestas en Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una competitividad alta en todo lo que es la industria de energías renovables, que Trump no favorece ni las placas solares ni los molinos. Aún así, Iberdrola y Acciona han redoblado sus inversiones en América. Es decir, es que estamos hablando de otra cosa, es que esto ya, o sea, si nosotros nos damos cuenta del nivel de falta de productividad europea y de empobrecimiento generalizado de nuestro continente, te quedas helado, porque hace 15 años estábamos a la par con Estados Unidos, ahí, cabeza con cabeza. Hoy en día nos hemos replegado a menos del 50% de lo que representa la economía americana. Es una catástrofe sin paliativos. Entonces, bueno, que nos estemos arruinando y que nos estén arruinando poco a poco, pues efectivamente se nota menos, pero al final la realidad es que acabas sin poder viajar, acabas sin poder comprarte un coche, acabas sin poder salir a cenar. Es decir, lo que antes daba para hacer una vida muy grata, por cierto, en España, que siempre se ha vivido muy bien, ahora empieza a ser una cosa francamente complicada. O sea que ese tipo de amenaza de Macron, eso ya es de aurora boreal, porque es que no le va a hacer caso absolutamente nadie. Aquí, cuando estamos hablando de eficiencia, cuando estamos hablando de beneficios, la gente sabe a qué mercado se tiene que ir, dónde están los impuestos más bajos, dónde hay un mejor clima para operar en los negocios, donde hay más seguridad jurídica y donde hay capital. Es que son una serie de factores que es que aquí prácticamente no existen. O sea, existen, pero en una medida infinitamente más baja. Desde luego. Don Antonio Camuñas, ha sido un placer tenerte en el programa, muchas gracias. Vamos a repetir estos encuentros, vamos a ir siguiendo más de cerca, como hicimos en la fase de final de las elecciones, vamos a ir siguiendo más de cerca, a ver si entre todos conseguimos no que haya un entendimiento cordial, sino que se hable con franqueza de los temas y que no haya pues esta cosa de decir, bueno, no me lo creo, a veces va para adelante, a veces va para atrás, y esa frivolidad en los medios de comunicación. Bueno, pero él también la favorece, porque ha elegido un modelo de democracia en directo donde está todo el día hablando desde el despacho Oval, cosa que yo creo que no tenemos ningún recuerdo de ningún presidente, más que cuando se dirigía a la nación en un discurso presidencial. Este hombre está ahí sentado y se pasa horas respondiendo preguntas y bueno, eso es una cosa, es el modelo que él ha elegido. Lo que pasa es que yo creo que lo que está ocurriendo nos sitúa de verdad en un mundo completamente distinto. Es decir, el día de ayer es el remate de una declaración de Estados Unidos de que Estados Unidos ha cambiado sus prioridades y se va a dedicar a algo distinto a lo que hemos conocido hasta ahora. Pues lo vamos a ir siguiendo con su permiso y con su colaboración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Javier. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero contarles alguna que otra cosa porque van a ver ustedes, los coches eléctricos son un peligro. Han muerto 2 bomberos en Alcorcón por un incendio en un parking consecuencia de un coche eléctrico que pues, ardió. Y ese es el cuarto de los incidentes que protagonizan desde diciembre los coches eléctricos en los parkings de Madrid. Nos lo cuenta Marían Vallejo. Ayer por la tarde, por desgracia, fallecieron 2 bomberos en un incendio en un garaje causado por un vehículo eléctrico. Pero esto no es la primera vez que ocurre, porque lo que va de año se han registrado 3 incendios cuyo origen es el mismo. El 20 de febrero tuvo lugar uno en el parking de San Cayetano, en el barrio de Salamanca, y unos días antes, el 8 de febrero, se quemaron otros 2 coches eléctricos en otro aparcamiento en la calle Marqués de Urquijo, en Moncloa. En febrero, el Ayuntamiento de Madrid ya aseguró que se iba a incluir un protocolo de actuación para los bomberos ante este tipo de
de incendios. Sin embargo, continúa la complejidad para poder apagarlos. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, las diferencias entre un vehículo eléctrico que arde y otro de gasolina son bastantes. En este tipo de vehículos, en los eléctricos, las baterías pueden arder sin la necesidad de que haya oxígeno. Esto hace que sea mucho más complicado de apagar y que se necesite mucha más agua para poder lograrlo. Además, las baterías de estos coches están hechas de litio, lo que hace que libere mucho más calor que en un vehículo de gasolina o de diésel. Y hay que estar muy atentos porque tienen otros motivos también para arder. Este tipo de incendios se producen al haber daños o defectos en las baterías o al conducir por un terreno irregular. Solo en Madrid, según datos del año pasado, había más de 21.000 vehículos eléctricos, un número que a día de hoy sigue aumentando. Tremendo, ¿eh? 4 casos desde diciembre, coches eléctricos en parkings públicos. Bien, nos vamos a Canarias. Ahí hay que dar una noticia bastante triste y es que ha habido 6 detenciones por una agresión sexual a una joven en una nave industrial de Telde. La víctima tiene 19 años, contó lo sucedido a su pareja y a su padre, quienes interpusieron denuncias. Los arrestados trabajaban y residían en esa misma nave donde se produjeron los hechos y al parecer son de origen cubano. Bueno, ya saben que el tema de la droga nos afecta muchísimo. Vamos a hacer un repaso rápido por el tema de la droga en el día de hoy y les traigo ejemplos, que es hasta donde yo puedo llegar. Y juntos espero que podamos cambiar la realidad de cómo tratamos en este país los asuntos de la droga. 50 kilos, 50 de cocaína han encontrado en un sistema que transportaba la droga desde España, ya somos como el país emisor, ¿verdad?, al Reino Unido. 4 detenidos especializados en este tipo de transportes en grandes camiones, en depósitos como ese que ven que abren los efectivos de la Policía Nacional. Hemos sabido que estos envíos, cada uno de ellos, producían unas ganancias del orden de 1,5 millones de euros, por los paquetitos. Bueno, hay bastantes paquetitos, hay bastante cocaína en esos paquetes, la verdad es que sí. Bueno, y de las noticias relacionadas con la droga, permítanme que recalemos en algunas noticias que tienen que ver con algunas comunidades autónomas que queremos tener bien atendidos. Vamos a ver imágenes de cómo 13 niños gazatíes con cáncer, pacientes de cáncer, llegaban acompañados de sus familias, de 23 familiares, a la base aérea de Zaragoza. Provienen de Egipto y vienen a ser atendidos en hospitales españoles. Los menores han llegado con sus dificultades a suelo zaragozano y la Cruz Roja se encargará de llevarlos a los hospitales donde les van a atender en diferentes lugares de España. Bueno, pues ya están aquí y les deseamos el mayor de los éxitos en su fase hospitalaria y a ver si consiguen revertir sus procesos que tienen que ver con el cáncer. Bueno, y nos vamos a Valencia con una conclusión que quiero que ustedes lleguen a esa conclusión. Nosotros vamos a seguir hablando de la Dana y de las responsabilidades en la Dana. Otros muchos solo cuando les parece que eso sirve para atacar a no sé quién. Nosotros lo haremos siempre con todos. Vamos a ver, responsabilidades de la Dana que ustedes deben conocer. Hoy las explicaba el general Gans Pampols, que es el jefe de la reconstrucción para la zona afectada, decidido por la Generalitat Valenciana. ¿Qué dice el general? Pues dice que el sistema de sensores de la Confederación Hidrográfica del Júcar no detectó la crecida, el desborde del barranco del Pollo, hasta que la población de Paiporta, donde murieron muchos valencianos, ya estaba inundada. Resulta que hay una falta de sensores que hace que haya un tiempo entre la detección, entre el aviso y el desborde. Y va en negativo de la detección. Concretamente, se pierde media hora. Desde que se puede advertir, tarda media hora, y cuando dan el aviso, pues ya Paiporta estaba inundada de los pies a la cabeza. Esas son las cosas que se han hecho mal y desde luego hay que denunciarlas, todas y cada una de ellas, y no solo las que convienen a un color político. Desde luego que sí. Bien, y de Valencia nos vamos a que yo les recuerde brevemente que ya saben que si quieren que sus ideas lleguen al fondo de la sociedad española, al máximo de españoles posible,
y como esas ideas, en lo fundamental, las comparten con nosotros, piensen lo interesante que pudiera ser apoyar a este medio de comunicación para que se convierta en la correa de transmisión de esas ideas y lleguemos antes y de forma más eficaz al conjunto mayor de los electores españoles. Si lo creen, pues yo les sugiero que se den de alta en el Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Cómo? En ese teléfono que aparece aquí, 91-616-2464, también está la dirección de redes sociales, cualquiera de las dos fórmulas vale, y en 5 minutos queda esto arreglado. Se incorporan al Club de Amigos del Toro TV, nos apoyan y nosotros, no lo duden, que vamos a utilizar ese apoyo para hacer que nuestra señal, nuestras informaciones y nuestras opiniones lleguen al mayor conjunto de la sociedad española posible. Ahora nos vamos a publicidad y abrimos enseguida la redacción abierta. Bueno, pues unos minutitos tarde, son las 8:04, abrimos nuestra mesa de análisis político, les presento a nuestros invitados hoy. Doña Ana Cuartero, muy buenas tardes, bienvenida. Pues muy buenas tardes, aquí estoy después de un pleno intenso en la Asamblea de Madrid. Diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Así es. Ahora nos cuenta. Don David Gómez, abogado, ¿cómo estamos? Muy bien, fenomenal, con un tiempo espectacular en Madrid, vuelve a llover. Vuelve a llover, sí, como en Bilbao. Sí, ya lo he visto ya. Creo que se llama Nuria la borrasca ahora, ya se nos acaba pues como empalme con otra, tenemos un medio se nos acaba. Bueno, hoy ha presentado, a propósito de los aranceles de Donald Trump, ha presentado Sánchez un plan que quiero que escuchen cómo lo ha presentado, qué es lo que ha dicho, y luego les haremos algunos comentarios nuestros invitados y yo. El mazazo arancelario de Donald Trump al resto del mundo ha desatado las tensiones comerciales. Horas después del anuncio, Sánchez comparecía desde la Moncloa para dar respuesta a esta guerra comercial. Es una pésima noticia para el mundo. Rodeado de sus ministros y de los sectores afectados, el presidente ha anunciado un plan de 14.100 millones para mitigar los efectos de los aranceles. Este plan va a movilizar un total de 14.100 millones de euros. Un plan que estaba preparado desde hace varias semanas. Es fruto de las reuniones del presidente con los agentes sociales. Sin embargo, el presidente ha aprovechado la situación para ganar una popularidad que no le está dando el rearme y para pedir a los ciudadanos que confíen en él. Estoy convencido de que vamos a superar esta crisis injusta e injustificada en la que algunos han decidido meter al mundo. En este plan, el Ejecutivo recanalizará 5.000 millones de los fondos europeos, 2.000 millones de euros en seguros de crédito y coberturas de riesgo a la exportación, un fondo de 200 millones que ya existía y que está destinado para que las compañías puedan modernizarse, además de 500 millones para la internacionalización de las pymes. Es decir, que 6.700 millones son de ayudas recicladas. Sánchez insiste, los aranceles de Trump no son recíprocos. Los aranceles anunciados por el presidente Trump, por tanto, no son recíprocos. Su supuesta reciprocidad, a mi juicio, es solo una excusa para castigar países. Y advirtiendo que este ataque no distingue entre amigos y enemigos, Sánchez pide a los partidos unidad para afrontar esta crisis y anuncia que se reunirá con las comunidades autónomas. Por eso es esencial que en este tema no haya divisiones impostadas, ni tampoco cálculo político. Tenemos que ir todos a una, en España y en Europa. Bueno, menudo plan, hijo, menudo plan, te has lucido. La mitad del dinero, vamos a ser justos, 7.400 dice que van a ser nuevas inversiones y 6.700 son recicladas, es decir, 5.000 millones, que está puesto ahí en los papeles de la Moncloa, 5.000 millones provienen del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que como no se supieron adjudicar esas ayudas que provienen del tiempo de la pandemia, pues ahora se reciclan, borran, sale un tío con el Tipex, borra, esto era para no sé qué, para digitalizar, no sé qué historia fuera. Ahora va a ser para apoyar a las industrias en los aranceles de Donald Trump. Por ejemplo, dice este hombre que tiene una cara, pero vamos, miente desde la mañana hasta el mediodía y luego la tarde y la noche.
Dice que va a haber 6.000 millones en avales y en financiación ICO. Perdona, la financiación ICO, Sánchez, no es una ayuda, hay que devolverla. Los avales no sirven para salir de la crisis, ya lo hemos vivido. Ya nos habéis hecho el full de Estambul con la financiación ICO. Todavía nos acordamos de cuando tu administración no era capaz de repartir un dinerillo, los ERTES, en las oficinas del SEPE. Y aún nos acordamos de cuando tuvisteis que contratar a 4 consultoras de Ringo Rango para que repartieran las ayudas porque erais incapaces desde la administración. Sigo. Dice, bueno, 200 millones que hemos pillado de un plan industrial para la mejora de las inversiones industriales que estaban, pues eso, inutilizados en algún cajón de algún burócrata, de algún ministerio sin utilizar y han dicho, trae para acá. Y ya el colmo de esto, Sánchez, me parece monumental. En diciembre acabó el plan MOVES, que es el plan del que deriva el dinerito para comprarse el coche eléctrico. 400 millones se gastaron y había que decidir renovar el plan MOVES. Pues esto vamos a decir que es dinero para ayudar a frenar el problema que tenemos con los aranceles. Pero si eso va a los que compran coches eléctricos. Sánchez, por favor. Señora Cuartera, ayúdeme usted. La verdad es que te ayudo, pero te ayudo a seguir poniéndole verde. La verdad es que no tiene... Siga usted. No tiene... Proceda. La verdad es que la cosa es tremenda, ¿no? 14.100 millones y yo no sé si aún cree que engaña a alguien porque parece que el dinero lo saca de una chistera, ¿no? Entonces, yo creo que todos sabemos que no hay chistera de las que sacar dinero. Solo el dinero que promete Sánchez tan graciosamente viene o de nuestros impuestos, que es lo que viene a hacer. Fíjate, hemos hablado tanto los últimos días de los presupuestos y yo siempre digo que una de las cosas por las que Sánchez no quiere hablar de los presupuestos ni quiere traer un proyecto de presupuestos es por el presupuesto de ingresos, porque claro, después de 90 subidas de impuestos, pues efectivamente lo que se va a ver en el presupuesto de ingresos es que los ingresos aumentan, pero es que es nuestro dinero, es que las promesas de Sánchez son con nuestro dinero o con el dinero de nuestros hijos, porque si no viene de deuda, viene o que le dan a la maquinita de los billetes, que es lo mismo que venir de nuestro dinero vía impuesto, porque viene vía inflación. O del trilerismo con el dinero que viene de Europa. Pero fíjate, con ese trilerismo del dinero que viene de Europa ya han demostrado tantas veces que son incapaces de gestionarlo. Y luego es que ese dinero que viene de Europa también era un dinero que teníamos que devolver a Europa. Claro. Porque nosotros teníamos que pagar, la deuda se iba a mutualizar y nosotros nos correspondía pagar una parte. Hicimos muchos cálculos en ese momento en el que realmente lo único que teníamos es verdad, podríamos tener un dinero adelantado porque en un momento de crisis pues es bueno que adelantemos dinero a las empresas para que no pierdan fuelle y puedan seguir caminando. Vale, eso está bien. Pero eso no significa que nadie nos regale nada, significa que se fían de nosotros y nos lo adelantan un tiempito para que no te mueras por el camino. Pero lo vamos a devolver, vamos que se lo vamos a devolver. Entonces, yo lo que no entiendo todavía es cómo hay españoles que todavía al ver este tipo de declaraciones no le dan ganas de pegar, es que dan un zapatillazo al televisor. Don David Gómez. No sé si ha sido un zapatillazo, pero sí que hay que explicar que es dinero que, digo, yo os doy 14.000 millones, ¿no? Yo os lo hago allí, con lo que lo hemos visto, ¿no? Os doy 14.000 millones. Ojo, dinero que yo os doy que vais a pagar vosotros. Es decir, la conclusión es esa. De una forma o de otra. Que vais a pagar vosotros. Y luego, lo que a mí me sangra es decir, la forma de explicarlo, porque la gente se queda solo en los 14.000 millones, pero como lo ha explicado Xavier, es decir, oiga, son 14.000 millones de los cuales la mayoría son préstamos. Es decir, usted no está dando dinero. Claro. Está diciendo, vaya usted al ICO, que el ICO, para que no lo sepa, es un banco, en definitiva es un banco, si el ICO se lo va a prestar, si acaso, y bueno, se lo va a prestar al tipo de interés un poquito más razonable que a lo mejor un banco ordinario, si cumple usted los requisitos, porque el ICO, ojo, si usted no cumple los requisitos, no te vamos a dar el dinero. O sea, es que, claro, si los que nos hemos movido alguna vez en líneas ICO, sabemos que si tú no cumples el requisito, no te van a dar. O sea, es como un banco, exactamente igual. Entonces, y luego, ¿qué capacidad tiene este señor para contarnos 10 veces la misma cosa y repetirla? Es decir, ¿cómo reciclo el dinero? Pues cojo de los fondos de por aquí, de los fondos de por allá, esos que no hemos gastado, que ya presenté hace meses,
y ahora lo vuelvo a presentar porque como no me he gastado el dinero, pues si cuela, coló. Y si cuela, coló. Claro, entonces esto hay que explicarlo bien, y como ha hecho Xavier, para que la gente sepa que no está repartiendo nada de dinero, es decir, de la caja pública no está saliendo nada de dinero, está saliendo de nuestros bolsillos. Bueno, realmente. es que además no hay dinero en la caja pública. Claro. Es que el dinero en la caja pública es el que ingresan con los 90 impuestos, además de todos los que ya teníamos, que pagamos. Bueno, estamos a punto de hacer la declaración de la renta. Entonces, dentro de nada, pues pagaremos esos 14.100 millones o una parte de ellas. Si es que aquí milagros no hay. De todas maneras, yo lo que quiero subrayarles a ustedes es la inconveniencia de tener al frente de la nave a políticos que salen a decir: soy el primero que presenta un plan que protege a los españoles. Pequeñines, venid aquí que yo os salvaré. Oye, ya está bien. Con todo, tengo que admitir que ha dicho algo que es verdad y que me lleva a contarles lo que me incomoda de veras. Dice Sánchez, y tiene razón, ayer Trump dijo que la Unión Europea le impone a los productos norteamericanos que se venden aquí un 39% de arancel. Y que eso es una estafa y que ese es el motivo porque el que nos impone ahora él aranceles a nuestros productos en Estados Unidos cuando se quieren vender allí. Y decía Sánchez, que alguien debe haberle hecho los números, él no es capaz de hacerlo solo, que no, que solamente tienen unos aranceles del orden del 3%. Bueno, eso depende, hay interpretaciones, los americanos consideran que el IVA, 20-21% de media, es un arancel, se puede hablar. Lo que me pone de los nervios es que no haya habido nadie en Europa capaz de ir a discutir esto con los americanos antes de que se decreten los aranceles como pasó ayer. Y ya cuando he visto que la señora Úrsula, la del Pony, estaba en Samarcanda, ya ves tú que mira que tiene relación comercial en la Unión Europea, ay qué bonita es Samarcanda. Pero hija, vamos a ver, hoy era el día de... Hoy hay un antes y va a haber mañana un después. En el mundo mundial, en Estados Unidos, en Japón, en China, en Europa. Y tú te vas a Samarcanda. Menuda jeta tienes, presidenta de la Comisión Europea, que no te has creído las amenazas cuando podías haberlas negociado y que ahora ya te las han metido. Ahora ya veremos a ver cómo llegamos al empate. Esto es impresentable. No tiene pase. Desde luego no tiene pase. Bueno, y las reacciones políticas, hoy vamos a verlas, las reacciones políticas a los aranceles y al plan de Sánchez. Las reacciones a la imposición de aranceles y las medidas de respuesta del Gobierno no han tardado en llegar. Desde la oposición piden que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas y que se ajusten a las necesidades de cada sector afectado. Solicito que el Gobierno siente en la misma mesa a los representantes de los sectores productivos afectados y a todas las comunidades autónomas. Las medidas deben de ajustarse a cada comunidad autónoma y a cada sector. A este tipo de decisiones unilaterales solo cabe oponerse de forma clara y contundente. Nadie que diga ser patriota puede respaldar esta decisión ni tampoco minimizarla. Vox deja a un lado las críticas a las decisiones del presidente de los Estados Unidos y acusa directamente a las actuaciones del Gobierno y de Europa. Nosotros podríamos reprocharle algo a Donald Trump si tuviésemos el Ministerio de Exteriores, hubiésemos intentado negociar y no hubiésemos sido capaces. ¿Por qué no están negociando en este mismo momento con Estados Unidos? La política que está llevando a cabo el Gobierno de España y la Administración von der Leyen, del Partido Popular Europeo, son absolutamente contrarios a los intereses de los españoles. Podemos insta al Gobierno a actuar inmediatamente de la manera más valiente, atacando a los fondos buitre de Estados Unidos. Hay que responder de la manera más contundente y más valiente posible. Debería ser una medida inmediata expropiar todas las viviendas que los fondos buitre norteamericanos tienen en nuestro país, que como bien saben son miles. También de toda la participación que los fondos buitre norteamericanos tienen en empresas estratégicas en España. El Gobierno asegura que defenderá firmemente a los sectores afectados. Defender también muy firmemente a nuestro sector agroalimentario, a nuestros productores que hacen un excelente trabajo. Con Belarra no hay arreglo posible. Si echamos a los fondos
¿Cómo lo vamos a echar? Si han comprado las acciones, no crees en nada de todo esto. ¿Tú te crees que haces allí y echas a los fondos? Y si echas a los fondos, ¿sabes qué te pasa con las empresas del IBEX, las españolas, que se te hunden? ¿Y eso qué producirá? Más o menos paro. A ver, Belarra, pues eso, empieza a entender el mundo en el que vives, que da pena con la edad que tienes. ¿Todavía crees que van a ganar los indios? Efectivamente, seguramente piense que van a ganar los indios, muy probablemente. Bueno, es decir, vemos un poco las reacciones que ha habido hoy. Yo creo que el sector más perjudicado aquí va a ser el agroalimentario, es decir, va a ser una de las patas los componentes de automóvil. Y los componentes de automóvil, etcétera, etcétera. A mí me da mucha pena que la Unión Europea, que durante estos años ha estado mirando el ombligo, permanentemente mirando el ombligo, a otras cosas, la Unión Europea ha estado al Pacto Verde, a imponer regulación, distintas líneas ideológicas, y no ha estado a lo que tenía que estar. A cargarse las centrales nucleares. Exacto. Entonces, ahora vemos cómo la diplomacia europea no ha funcionado. O sea, no ha funcionado nada. Cero. Entonces, claro, no podemos llegar a un punto en el que Estados Unidos pone aranceles si usted previamente no ha negociado con Estados Unidos. Si estoy no ha hecho nada. Fíjate, si estoy orobado, sí. Que echo de menos a Borrell. Bueno, sí, claro. Porque otra cosa no, pero bueno, Borrell el tema de la diplomacia lo dominaba. Entonces, pero es que eso no ocurre en la actualidad. Yo creo que en la actualidad la Unión Europea se ha convertido en una cuestión de burócratas puros, es decir, de cajón papel, fírmeme esta instancia o mándeme esta instancia si quiere que yo me mueva de la silla, y si no, no lo hago. Entonces, a las cosas importantes, cuando hay que coger un avión, plantarse allí y hacer lo que hacía José María Aznar, si os acordáis. José María Aznar se sentaba en Bruselas y de allí no se levantaba de la silla hasta que no conseguía un acuerdo. Y de hecho, las negociaciones de la PAC muchas veces se terminaban a las 4 de la mañana. Entonces, hemos pasado de eso, que era un exceso, a nada. A nada. O sea, no hay un punto intermedio. Y pongo el ejemplo de andar con Europa, pero podemos poner el ejemplo de Europa con Estados Unidos. No ocurre. ¿Por qué? Pues porque no lo saben, les pilla destiempo, o directamente no tienen forma de hacerlo o no quieren hacerlo. Pero vamos, yo creo que la Unión Europea, con todo el dinero que nos cuesta a los españoles y a todos los europeos mantener la estructura mastodóntica de la Unión Europea, debería tener recursos suficientes para mandar ahí un tropel de gente y sentarse con ellos a llegar a un acuerdo antes de que se produzca el arancel, ¿no? Pero claro, no ha ocurrido. Señora Cortés. Efectivamente, mira, la Unión Europea y España, en concreto, Partido Popular y Partido Socialista Europeos, se han instalado en los consensos sobre amenazas imposibles de comprobar. El Pacto Verde, la Agenda 2030, todo ante un cambio climático que no podemos comprobar. Pero, sin embargo, cuando la amenaza es real, como los aranceles, y tienen fecha concreta, tal día, este día voy a poner aranceles, si esto no se soluciona, no saben reaccionar, porque solo saben reaccionar en el consenso ante lo que ellos han decidido que es una amenaza, porque de ellos sacan partido. Y eso yo creo que es una de las cosas más graves que se han visto con este tema de los aranceles, ¿no? Que es la absoluta incapacidad de reaccionar ante una amenaza real. La siguiente es que no tienen capacidad de negociación. Pero ¿qué capacidad de negociación tienen los que se han sentado a negociar el Consejo General del Poder Judicial, que lo que ha sido es una rendición de armas ante el público en general? Eso es el Partido Popular y el Partido Socialista que tenemos en España gobernando. O sea, personas, lo primero, que no saben reaccionar ante amenazas reales. Lo segundo, que no tienen ni idea de lo que es negociar. No tienen absolutamente ni idea, solo saben rendirse, como se rindió el Partido Popular en la negociación del Consejo General del Poder Judicial, y como han rendido todas y cada una de las batallas en favor de la agricultura, de la pesca, de la ganadería, de la industria, de la familia, de la moral, de todas y cada una de las batallas que se han producido en el Parlamento Europeo. Entonces, esta gente es incapaz, y ya sale Feijóo a decir que la solución está en mirarse el ombligo de las autonomías. Me vais a perdonar, pero esta gente es idiota. Pero vamos a ver, un problema que tienes comercial con la primera potencia mundial, ¿tú crees que realmente vas a mitigar el impacto mirándote y reuniendo una conferencia sectorial entre autonomías para decidir a quién le duele más o no? Es que están haciendo lo mismo que con el tema de la condonación de la deuda.
reunirse a llorar y a lamentarse porque a mí me dan menos, a mí me dan más, pero queréis hacer el favor de plantaros y decir, señor Sánchez, que es que le voy a coger de las orejas y nos vamos a ir usted y yo a hablar con Trump y como decías tú, nos vamos a sentar en la puerta de la Casa Blanca y hasta que tengamos una reunión con los responsables de los aranceles y lleguemos a un acuerdo con ellos de que hay una política que se va a mantener gobierne quien gobierne, para que los aranceles no se produzcan, que en el fondo es lo que dice Abascal cada vez que va. Si es que si yo gobierno vamos a ser amigos, vamos a negociar, vamos a llegar a acuerdos que sean buenos para los tuyos y buenos para los míos, que es lo que tienen que hacer los gobernantes. Bueno, pues sale Feijóo, el líder de la oposición, diciendo que lo que hay que hacer es exigir una conferencia sectorial en la pero que los presidentes, si es que Trump, si oye hablar de los presidentes de las comunidades autónomas, le entra la risa, por Dios. Le entra la risa. ¿Dónde vamos con ese discurso? Feijóo ha hecho eso porque el ladino de Sánchez le ha hecho la envolvente. Ha dicho, bueno, y quiero el diálogo con las fuerzas políticas y tal. Y para quitarse de en medio ha cogido las comunidades autónomas y las ha usado. Ahora, y voy por lo suyo, a mí tampoco me parece bien que un día tan importante para la historia de la humanidad como hoy, Abascal no esté dando explicaciones de lo que le parezca. No digo de qué, pero parece que también estamos en la ilusión del dar la cara, ¿no? Ya. Hombre, yo creo que ha dado la cara en la CIPAC, claramente. No, hoy. Y efectivamente estoy segura de que dará la cara y yo creo que ha sido claro en este aspecto como no lo ha sido nadie. Efectivamente. Bueno, bien, pero hoy es el día. Es verdad que esto merece un debate de altura en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, y no la ilusión del mismo. Bueno, Ayuso ha dicho lo típico que dice Ayuso, pues que el aló presidente, que ya está un poco harta, lo que decía con la pandemia. Aló presidente, ha llegado hoy a la Moncloa para hablarnos hoy del libre comercio. Y me hace falta decir que qué valor hacerlo o dar estas lecciones de libre comercio precisamente en la semana en la que se ha eliminado la Golden Visa en contra de inversiones y del patrimonio en comunidades como Madrid, un gobierno que ha subido 94 veces los impuestos, que ya ha recaudado con esas subidas abusivas 3.076 euros por hogar, que el 47% de los hogares se ven directamente afectados por esto y la renta media de un trabajador, es decir, un trabajador en España, casi la mitad de su salario se va directamente a impuestos. Bueno, deja de leer, improvisa, que va mejor cuando improvisas. Vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos enseguida. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Los aranceles de Trump le van a costar a Europa, calculan 80.000 millones. Digo yo que con esa facturita algo hubiera merecido la pena negociar. Bueno, ¿y a España qué? Pues van a ver los sectores más afectados por los aranceles. Después de conocer el paquete de aranceles impuestos por Donald Trump y también la lista de países afectados, veamos cómo afecta esta imposición de aranceles a la Unión Europea, a España concretamente.
De entre los muchos productos que más vende España a Estados Unidos son maquinaria, aceite o el vino. Los aranceles más altos, de un 25%, se aplicarán al aluminio, al acero y a los automóviles y sus componentes. Serán los sectores más afectados por esta subida. Algunos de ellos han paralizado los envíos. Hablemos en cifras. España exporta anualmente a los Estados Unidos 19.000 millones de euros. De entre todos los materiales que España exporta, el porcentaje más alto del total lo ocupan la maquinaria y los aparatos mecánicos. Le siguen los combustibles y los aceites minerales, la exportación de aparatos y material eléctrico, la venta de automóviles y el comercio de grasas y aceites. El sector agrario se juega 3.500 millones de euros. De estos 3.500 millones, 1.000 millones corresponden al aceite de oliva, 335 al vino y 200 a la aceituna. Y si hablamos de este último, Estados Unidos es el segundo comprador de aceite después de Italia. Desde el sector temen que si los precios suben para los estadounidenses, las ventas puedan reducirse. El presidente garantiza medidas para mitigar el impacto en el empleo y las empresas. Ayudar y proteger a las empresas y al empleo que podría verse afectado por estos nuevos aranceles. Nuestros trabajadores y trabajadoras, nuestras empresas, son el motor de nuestra prosperidad. Y por eso vamos de nuevo a defenderlos. Estos nuevos aranceles entran en vigor los días 5 y 9 de abril. Como miembros de la Unión Europea nos afecta, entra en concreto en vigor el día 9. Bueno, dejamos aquí, si os parece, el asunto arancelario, que ya bastante matraca estamos dando con él. Hay asuntos de corrupción que ustedes deben conocer y que nosotros estamos obligados a valorar en la importancia que nos parece que puedan tener o no. Hoy han entregado al juzgado la pericial que constata que la letra del tío que decía que se había roto el brazo, ¿os acordáis, Coldo? La letra, los peritos dicen que la letra es evidente, que pues es de Coldito, y el perito concluye que las pruebas caligráficas realizadas coinciden con la letra de los papeles en los que se informaba de algunas adjudicaciones de lo público en obras, algunas que dependían del Ministerio de Transportes, pero no solo del Ministerio de Transportes. Y eso que decía Coldo, que él no sabía porque se había roto y le había roto la mano y le había cambiado la letra. Como si, en fin, bueno, es verdad. O sea que credibilidad, lo dicho por Aldama, estos negociaban con constructores. ¿Qué hay de lo mío? Ya nos hemos entendido. Bueno, yo alguna tarde que hemos hablado de esto, digo, nos va a dar muchas tardes de gloria este asunto. O sea, esto acaba de empezar, yo siempre digo, está en un momento indiciario, bueno, pues esto va avanzando, ¿no? Yo que he estado presente en alguna pericial caligráfica como abogado, son curiosas de ver, se hacen ante el letrado de la Administración de Justicia. Que son buenísimos. Son muy buenos, la gente, los calígrafos que van allí, es decir, los peritos son espectaculares y te hacen escribir un texto, que es un texto generalmente improvisado, es decir, que no saben muy bien qué te van a decir, te lo dictan, o te ponen un folio, transcríbame esto, tal, hágame su firma 30 veces, es decir, cosas así, ¿no? Y luego te hacen una pedazo de pericial por escrito, analizándote la coma, el punto, cómo hace la letra, el rabo de la A, de la B, es espectacular. Y yo en las periciales que me he encontrado, en todas las que me he encontrado, andan el clavo. Concluyente. Sí, andan el clavo. Yo lo dije aquí, si le ponen un peritaje no lo va a superar. No. Es que me rompí el brazo, señoría, y escribo torcido. ¿Sabes de lo que me estoy acordando? Me estoy acordando de las firmas del hermanísimo en todos aquellos documentos, por favor, que lleven a que hagan esta pericial, vamos. Pero que por favor lo hagan también en esas firmas, todas las fechas, todos los días, yo creo que todas con el mismo boli, que para mí, que soy totalmente ajena a esta materia, en la que hay grandísimos profesionales, como tú has dicho, yo lo veo, y en mis auditorías de birria que hacía cuando estaba trabajando, yo hubiera dicho, esto se ha firmado todo el mismo día, pero vamos, uno detrás de otro y a la misma hora. ¿Qué osadía es la de la ignorancia, verdad? O sea, cuando uno se siente tan poderoso, está tan ensoberbecido, ¿cómo se deja llevar además por esa soberbia y esa ignorancia, si es que no son capaces ni de pensar en que es tan fácil pillar sus mentiras? O sea, ¿cómo esta gente llega al juez, el Coldo llega al juez y le dice, no, me rompí un brazo? Es que dan muestra ya no solo
de falta de inteligencia, sino de una soberbia y una ignorancia no tal. eran el lápiz más afilado de la escuela, ni Koldo ni su hermano Joseba. Pero vamos, de ninguna manera. Ayer contábamos aquí que a Joseba García Izaguirre, el hermano de Koldo, le había mandado Aldama por pasta a la República Dominicana. Se quedaron sin liquidez, aquí se conoce que no entró la comisión prevista de las mascarillas o de los hidrofuel o no sé qué, y le quedaron sin pasta. Va, nene, te vas a ir a la República Dominicana a por 10.000 euros para este mes. Que no llegamos, no pagamos a las amigas de José Luis, a las Scores. Y fue en 3 meses 2 veces. Cada vez traía 10.000. Y lo pillaron llamando a su hermano, a Koldo. Oye, ¿cuántos son $10.000 al cambio? No eres el lápiz más afilado de tu escuela. O sea, por favor, preguntárselo a Google, de verdad. Preguntárselo a Google, que es muy eficaz. Sí, cuando, en fin, estas cosas es muy sencillo. ¿A cuánto va el euro? ¿Cuánto va el dólar? Por eso, pero que si ya no sabes ni eso, pones en Google. ¿Cuántos son? ¿Sabes lo que le contestó Koldo? Ahora te vas a quedar pasmada, que decía Alfonso Guerra. Cuidado, no me caiga de la silla, ¿eh? Le decía, idiota. Le dijo la cantidad y sobre todo borra este mensaje. Que nos pillan, tontolaba. En fin, bueno, óiganme. Más noticias de las que nos gusta compartir. Begoña, hoy ha ido a declarar una señora que es la que manda en Google, en España. Y esta señora ha ido al juzgado y ha dicho, efectivamente, oiga, verdad, esto es verdad. Pagamos 40.000 para hacer el software de los másters de Begoña y luego se pagaron otros 70.000, en total 110.000. Y le preguntan, pero oiga, ¿y el segundo pago a qué obedecía? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Lo único que sí sé es que insistió mucho, que firmó la autorización o la orden para que se pagara el segundo pago, el de los 70.000, el jefe de Relaciones Institucionales. Yo no quiero ser muy mal pensado, pero las relaciones con la Moncloa estoy seguro que las llevaba ese, ¿no? Que es verdad que también llevaría las relaciones con la Complutense, pero en cualquier caso ella nos dirige, la línea del juzgado la va orientando hacia ese puerto. Vamos a verlo. Y hay que decir también que el juez que maneja esto, el juez Peinado, ha ampliado 6 meses más la instrucción porque le queda el tema de Air Europa y muchas comprobaciones en las cuentas de la mujer del presidente. Google destinó al software de Begoña Gómez 70.000 euros más de lo previsto, sin ninguna explicación o motivo aparente. El presupuesto inicial era de 40.000 euros y finalmente la financiación acabó siendo de 110.000. Así lo ha explicado ante el juez Fuencisla Clemares, la directora de Google en España y Portugal en aquella época. Además, señala a 2 personas de su equipo como los responsables de aumentar ese presupuesto, el responsable de Relaciones Institucionales de la compañía y el responsable técnico del proyecto. Según Clemares, fueron ellos 2 quienes tomaron la decisión de aumentar 70.000 euros la financiación del software. Una subida que, según señalan directivos de la compañía, nunca llegó a explicarse. Otros 2 cargos de Indra, citados también a declarar, desconocen el detalle de los acuerdos que se llevaron a cabo para financiar el software de la mujer del presidente. El juez Peinado sigue inmerso en las declaraciones del caso y en las últimas horas ha anunciado que lo amplía medio año más. El magistrado aún tiene diligencias pendientes. Está a la espera de recibir informes de la UCO sobre el expediente de Air Europa aportado por la SEPI, de las cuentas bancarias de Begoña, así como informes de los hechos vinculados con la Complutense. El magistrado, además, está estudiando llamar a más testigos de Google e Indra y aún tiene pendiente la declaración de Félix Bolaños debido al puesto que desempeñaba en la Moncloa cuando ocurrieron los hechos. Lo hará el próximo 16 de abril en su despacho. La mujer del presidente sigue imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ana Cuartero. Bueno, pues la verdad es que a mí me parece fenomenal que el juez Peinado haya aumentado en 6 meses la instrucción, porque a mí me hubiera gustado que hubiera pasado esto mismo en la comisión de investigación que hemos tenido en la Asamblea de Madrid. Y desde aquí le voy a mandar un mensaje al juez Peinado, porque no sé si llegará dentro del dictamen. Si quiere vincular Air Europa con la Universidad Complutense, yo le voy a dar una pista muy clara. El presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense es el CEO que pactaron la SEPI y Aldama.
la SEPI Hidalgo para sustituir a Aldama, el señor Nuño de la Rosa. Entonces yo creo que el hilo conductor está más que claro, está diáfano. Y con respecto a Google, también les voy a recordar otra cosa. A mí me hubiera gustado que pudiéramos seguir la pista de ese hilo que salió cuando vino Doadrio a comparecer y dijo el vicerrector de la Complutense, encargado, el que estuvo en la creación de la cátedra y tal, y dijo lo siguiente, y es que Google, Indra y Telefónica, que por un lado tuvieron un pequeño acuerdo, parece ser, con la Cátedra para el Desarrollo del Software, tuvieron uno también directamente con la Complutense, porque los profesores que estaban implicados en el desarrollo del software dijeron que eran unas relaciones muy interesantes. Bueno, ese segundo acuerdo, que probablemente sea el que haya financiado esta financiación adicional y que la señora Clemares no sabe muy bien de dónde viene, es porque hay otra vía de financiación del software. ¿Por qué esto no lo hemos podido estudiar en la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid? Pues ya me gustaría a mí saberlo. Ya me gustaría a mí saberlo. Pues si no pero desde luego, que estaba en ella, lo voy a saber yo. Yo creo que he peleado bastante porque efectivamente pudiéramos continuar con esa investigación. Lo que sí, y lo que ya para terminar os quiero decir, es que a pesar de que sea parcial, a pesar de que no cubra todo, a pesar de que no viniera Barrabés, que no viniera Luis Abril, que no viniera Pedro Sánchez, que nos hayan obligado a dejar en el tintero tantas comparecencias que hubieran sido importantes, espero que al menos del pequeño dictamen que pueda salir, desde luego el juez Peinado y la Fiscalía puedan sacar más indicios de lo que ha sido una clarísima, cada vez más clara utilización de la Universidad Pública Madrileña para promocionar la carrera y los negocios de la señora Gómez. Bueno, quiero dar una última hora. Parece que el Gobierno y el PP se han reunido para hablar de la respuesta a los aranceles de Trump. O sea, que el PP ha sido llamado y obediente, ha acudido a Moncloa, a ver qué tal. Bueno, pues me gustaría analizar esto que hemos visto de Google. Es curioso, ¿no? Es decir, un CEO no tiene por qué saber dónde han ido 70.000 euros. ¿Cómo? Claro. No ¿Pero qué me estás contando? No tiene por qué. Lo que no puedes no saberlo. Mira, yo me acuerdo una vez en un juicio... Hombre, cuando vas al juicio deberías haberte informado. Te voy a contar. Yo me acuerdo una vez en un juicio que iba una señora, que era una jefa de una empresa, y le dijo al juez, oiga, perdone, ¿dónde han ido los 600.000 euros? Pregunta el juez. Y dice la señora, pues no lo sé. Dice, mire, porque viene usted en calidad de imputada. Si viniera como testigo, yo la emplumaba ahora mismo, lo dijo el juez. Es decir, o sea, tiene usted que saberlo, lógicamente. Pero voy más allá, es decir, son 70.000 euros de ampliación. Oiga, no se ha enterado nadie, Hacienda no se ha enterado del movimiento de los 70.000 euros, no le ha pedido explicaciones, porque, oye, aquí usted o yo movemos 2.500 euros y somos susceptibles de que nos pidan... Con los Doberman. Hombre, nos dicen, ¿dónde? Perdone, que usted le ha dicho una transferencia a Xavier de 2.500 euros, cuénteme. Cuénteme, porque algún justificante, a ver, ¿de qué va esta historia? ¿Una factura? Algo. Entonces, aquí, en una contabilidad como la de Google, que tiene que ser espectacular, pues 70.000 euros será, pues nada, una raspita, pero para la Hacienda Pública no lo es. Entonces, lo que no entiendo es por qué, primero, esta señora no sabe por qué se amplía y descarga siempre en el de abajo, y segundo... bueno, ella dice que entonces, cuando se hizo el pago, no era la directora de Google, pero ya se ha encargado de hacer que, mire, ve mi dedo, para allá. Claro, siga usted la línea. Sí. Entonces, claro, yo alucino, es decir, porque aquí nadie sabe nada. Nadie sabe nada, todo el mundo tira el balón para afuera, pero mientras que estamos en la pomada sí que nos interesa. Solo una cosa más, Xavier, si me permites. De verdad que cualquiera que haya trabajado un poquito, tampoco hace falta haber sido CEO de una empresa. ¿De verdad cree que por el presupuesto que está rondando los 200.000 euros, alguien para desarrollar un proyecto es capaz de reunir a Indra, a Google y a Telefónica si no hay una llamada directa de Pedro Sánchez? Lo probamos a partir del lunes. ¿Lo probamos mañana? Lo probamos. Xavier, intentamos nosotros tres nos sacar repartimos, Venga. Tú Google, yo Telefónica y tú Indra. Venga. Y a ver si nos dan, que a ver si conseguimos sacar adelante entre los tres con lo difícil que es poner a tres entidades de este nivel a colaborar. Que se lo pregunten al Ministerio de Defensa, a Transportes, lo difícil que es esto. ¿De verdad alguien se cree que esto lo primero costó 100.000 euros o 200.000 y lo segundo, que no actuaron bajo presión? De verdad, por favor,
despertemos un poco, que es que esto es una tomadura de pelo a un nivel. Hay que saber de qué va el mundo exterior. Bueno, por cierto, el colmo de la astracanada. Han descubierto que Aldama le envió a Koldo el currículum de una mujer venezolana junto al nombre de la pública INECO, que dependía del Ministerio de Transportes. La mujer, que ha sido localizada, dice que ella nunca trabajó para la empresa pública y que desconoce cómo llegaron sus datos al comisionista. Pues guapa, en 5 minutos, si vienes un día al programa, te lo contamos. Esto sí que se lo arreglamos fácil. Es bastante fácil saber cómo llegaron tus datos a la red del comisionista. Que no hayas trabajado en la pública INECO como Jessica no significa que alguien pudiera prometértelo, ¿no? En fin, bueno, y otra cosa importantísima. El Supremo ha dicho, le ha dado un bofetón en plena cara a las pretensiones de Álvaro García Ortiz y de la Abogacía del Estado, que injustamente es quien le defiende, al fiscal general del Estado, porque él recurría, oiga, es que ya está bien, que no paran de ordenar diligencias, es que ya vale con esto. Bueno, pues la sala de apelación le dice al fiscal general del Estado, es que es sonrojante, oiga, no se queje usted de las diligencias que ordena el juez Hurtado, porque si no hubieran borrado ustedes los mensajes del móvil, esto ya estaría resuelto. Pero claro, como ha habido tanto obstruccionismo por su parte, pues ahora nos tenemos que apañar como podamos. Por cierto que hay quien sospecha, y lo dice claramente, que el móvil que entregó el fiscal Álvaro García Ortiz al Supremo no es el móvil desde el cual se hicieron las mensajerías truculentas sobre el pareja de Ayuso. Bueno, compra palomitas, que el final de esta historia no te lo puedes perder. No me lo puedo perder, ¿no? Desde luego ya decimos que nos da tardes de gloria, pero vamos, o sea, un fiscal del Estado presuntamente haciendo esto es tremendo, o sea, tremendo. Y sobre todo, bueno, ya lo de la filtración a mí me parece ya un escándalo, ¿no? Pero claro, ¿qué imagen se le da a la población de la justicia? Es una imagen horrible. Si este señor hace eso, pues yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Porque en definitiva, pues si lo hace este señor, que fíjate que ni siquiera ha dimitido, a mí me gustaría saber qué hubiera pasado con un fiscal nombrado por Vox o por el Partido Popular. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido un ataque y derribo, una persecución total hasta que no hubiera dimitido. Es decir, bueno, yo la primera que lo hubiera perseguido, por supuesto. O sea, un fiscal general nombrado por Vox y que hubiera hecho esto, yo lo hubiera perseguido exactamente igual. No. Espero conservar la decencia de que si alguna vez esto pasase, le persiguiéramos con la misma vehemencia que estamos persiguiendo a este señor. O sea, es que este es el gran problema, el pensar que esto depende de que sea de los tuyos o no sea de los tuyos. Que lo hemos comentado varias veces aquí. O sea, el tema del borrado de datos es tan grave, no que lo haya conseguido, ni que esos datos... No, es que el hecho en sí de que un fiscal borre los datos del teléfono que tiene como fiscal general del Estado es tan grave en su concepto, nosotros. En su concepto es tan grave, y ya no te quiero ni contar si lo que ha hecho es cambiar el teléfono. O sea, eso es... Pero absolutamente demoledor. Todavía no está demostrado, pero cabe la posibilidad. Pero yo lo creo. Vamos, yo le doy bastante credibilidad. Sospechoso, sí. Bastante credibilidad. Desde luego, pero vamos, repito, me parece algo bochornoso y lamentable que quien tiene que dar ejemplo al resto de carrera judicial esté inmerso en este asunto. O sea, yo creo que no hay abogado, fiscal que lo defienda de alguna forma. Yo creo que no lo hay. Mira, yo hoy en el Pleno les decía que la realidad es que el PSOE es tal estercolero de podredumbre y de corrupción, pero ya no solo económica, sino política y moral, que es que todo lo que sepamos creo que va a superar con creces lo peor que nos podamos imaginar, y la realidad es así, ¿no? O sea, es que noticia que sale detrás de la anterior es más mentira, más engaño, más manipulación, es terrorífico. Yo creo que a ver si despierta España de una vez y conseguimos echarlos, porque la situación pero fíjate, grave. Hemos pasado en el gobierno de que dimita Maxim Huerta porque hace un juicio, fue el primero, claro, hace un juicio, tal, va a juicio, pierde el juicio, paga, y él dimite haciendo lo mismo que hemos hecho nosotros. Es decir, si a ti te pillan, recurres, terminas en juicio y el juicio te dice culpable, a pagar, y el tío paga. Dimite. Hemos pasado de eso, le obligan a dimitir, como yo creo que es un chivo expiatorio para decir vamos contra la corrupción, le obligan a dimitir, y este hombre que de repente
filtra datos, que el Colegio de Abogados, que ya es difícil que un colegio de abogados como el de Madrid se eche encima de este asunto, le persiga, esté de acusación particular, etcétera, etcétera, este tío no se va ni con agua caliente. Claro, tú lo que quieres explicar es cómo las tragaderas que eran así cuando llegaron, ahora son ahora de son un tamaño cabemos los descomunal. tres y la mesa entera, cabemos por dentro. No pasa nada. No pasa Tira, nada. Alvarito, No pasa nada, tira claro, con esto. Claro, tira con esto. Entonces, es alucinante. Es decir, primero nos venden la moto, nosotros no somos Rajoy, Es decir, nosotros hemos detectado un ministro que ha sido un golfete, que no es verdad, y le hemos echado. Y ahora resulta que este tío que mangonea, manipula, etcétera, etcétera, y que en fin, da a la prensa documentación, etcétera, etcétera, y lo filtra, que no lo puede hacer, este señor no se va porque es una persecución política, le están persiguiendo. Podríamos empezar a pensar que a lo mejor es que Maxim Huertas justo era el único que tenía era capaz de tener un comportamiento medianamente Esto que responsable. dices merece una reflexión. Maxim Huertas era una pieza de un entramado que estaba allí porque era un progre conocido, por lo tanto era recambiable, era una pieza no esencial. El fiscal se come lo que haga falta que se coma. En la Fiscalía, como Cándido Conde Pumpido se come en el Constitucional lo que le echen. Si le echan berza, también se la come. Esa es la diferencia. Sí, claro, esa es la diferencia. El servilismo hacia el sanchismo, y lo que diga Sánchez, pues ya sabéis cómo va esto. Y en cambio Maxim Huerta era un intelectualillo conocido por la tele y tal y cual, y no sé qué, le pusieron ahí de adorno como al astronauta. ¿Hay alguien que eche de menos al astronauta? No. Además creo que ha ganado con irse. Porque yo decía, este pobre hombre que hace ahí... No recuerdas ni su nombre. No, yo decía, pues eso era lo que pasa con la mitad de la tropa que ha llevado Sánchez al gobierno, que hicieron poco o nada, hablaban todo el tiempo, eso sí, y nos hemos olvidado de ellos. Para bien, por salud. Está muy bien que sea eso así. Y dice mucho de la solvencia. Pero te has dado cuenta cómo ha cambiado la película, ¿no? Hemos pasado de un milímetro de qué tal, que yo humildemente creo que no tenía que haber dimitido porque hizo lo que hizo, lo hizo bien, es decir, hizo el recorrido que hubiéramos hecho cualquiera. Hemos pasado de eso a nada. Sí, a aguantar. Sí, así son los tiempos y así se los hemos contado. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a nuestros invitados por su presencia y sobre todo por sus opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Trump ha cumplido sus amenazas y otros han pensado que no se atrevería y no han querido negociar con él. Bueno, al final impuso los aranceles, los que han salido peor parados, afecta a 200 países en el mundo, los peor parados los asiáticos, los aranceles más altos. En segundo lugar, Europa, con alguna excepción, el Reino Unido, que apenas tiene un 10%, y el resto, pues una especie de arancel general para los que son medio neutrales del 10%, les toque o no les toque. A Trump eso le viene a dar igual. Y entonces, dentro de todo eso, ¿qué pasa? Pues que a Europa ese 20% de impuesto arancelario de Trump le supone unos 80.000 millones de impacto. Y, bueno, curiosamente, los mercados en Europa acusan todos el shock arancelario, pero bastante menos de lo que lo acusan en los mercados americanos, en Wall Street, en el Nasdaq. Así es que, en parte porque aquí ya se había descontado el efecto y en parte pues porque en Estados Unidos, además de temer la suerte de los aranceles, tienen claro que eso puede llevarles a un escenario de inflación y tal vez asomar a ese país con economía bastante pujante hasta ahora a entornos relacionables con la recesión. Esos aranceles, aunque en menor medida, también van a afectar a España, y Pedro Sánchez ya ha anunciado un plan de ayuda a los sectores más afectados valorado en 14.000 millones de euros, un poquito más. Lo ha anunciado esta mañana en un acto por todo lo alto, con toda la pompa y rodeado por sus ministros más cercanos,
cargado además de alta propaganda gubernamental. Pedro Sánchez, en ese paquete de ayudas a los sectores más afectados, ha colado ayudas ya recicladas, como por ejemplo las pertenecientes al Plan MOVES, que por cierto en nada van a ayudar a los sectores más afectados por los aranceles. El mazazo arancelario de Donald Trump al resto del mundo ha desatado las tensiones comerciales. Horas después del anuncio, Sánchez comparecía desde la Moncloa para dar respuesta a esta guerra comercial. Es una pésima noticia para el mundo. Rodeado de sus ministros y de los sectores afectados, el presidente ha anunciado un plan de 14.100 millones para mitigar los efectos de los aranceles. Este plan va a movilizar un total de 14.100 millones de euros. Un plan que estaba preparado desde hace varias semanas. Es fruto de las reuniones del presidente con los agentes sociales. Sin embargo, el presidente ha aprovechado la situación para ganar una popularidad que no le está dando el rearme y para pedir a los ciudadanos que confíen en él. Estoy convencido de que vamos a superar esta crisis injusta e injustificada en la que algunos han decidido meter al mundo. En este plan, el Ejecutivo recanalizará 5.000 millones de los fondos europeos, 2.000 millones de euros en seguros de crédito y coberturas de riesgo a la exportación, un fondo de 200 millones que ya existía y que está destinado para que las compañías puedan modernizarse, además de 500 millones para la internacionalización de las pymes. Es decir, que 6.700 millones son de ayudas recicladas. Sánchez insiste, los aranceles de Trump no son recíprocos. Los aranceles anunciados por el presidente Trump, por tanto, no son recíprocos. Su supuesta reciprocidad, a mi juicio, es solo una excusa para castigar países. Y advirtiendo que este ataque no distingue entre amigos y enemigos, Sánchez pide a los partidos unidad para afrontar esta crisis y anuncia que se reunirá con las comunidades autónomas. Por eso es esencial que en este tema no haya divisiones impostadas, ni tampoco cálculo político. Tenemos que ir todos a una, en España y en Europa. Bueno, el planteamiento de Trump es el siguiente. El mundo abusa de Estados Unidos, le compran menos de lo que le venden, por lo que castiga a los países con mayor déficit comercial. De los 185 estados afectados, China, que ya tenía un arancel del 20% por el fentanilo, es el que sale ahora peor parado, con una tarifa adicional del 34%. Le siguen otros países asiáticos, Camboya, Vietnam y también Japón, un poquito más abajo, aquí está con un 24%. La Unión Europea, que es lo que nos afecta a nosotros, tendrá una recarga del 20% sobre los productos que exporta. ¿Qué países se libran de este castigo de Trump? Estos 4 que ven aquí, porque según Trump ya reciben sanciones. Reino Unido, Argentina, Brasil y Australia soportarán solo un arancel del 10%. A todos ellos hay que añadirles un recargo del 25% a los coches importados, que ya entra hoy mismo en vigor. Y la Unión Europea ya ha calculado el impacto que tendrán estas medidas sobre los 27. 81.000 millones es la cifra que Bruselas ha puesto encima de la mesa y que está dispuesta a negociar, según ha adelantado Ursula von der Leyen. La Comisión opta por el diálogo, aunque no descarta imponer nuevos aranceles o incluso actuar contra las grandes tecnológicas americanas. Ursula von der Leyen, por cierto, un día después de ese día de la gran liberación, no se encontraba en ningún país de la Unión Europea, estaba en Uzbekistán. Supone un duro golpe para la economía mundial. Lamento profundamente esta decisión. Seamos conscientes de las enormes consecuencias. La economía mundial sufrirá enormemente. La incertidumbre se disparará y desencadenará un mayor proteccionismo. Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo. Vamos con las reacciones en España. Lo primero que deben saber es que el Partido Popular y el Gobierno se han sentado esta tarde para hablar de cómo hay que responder a las aranceles de Donald Trump. Hasta ese momento, pues la verdad es que las posiciones parecían bien distantes. Por un lado, Sánchez exigía tomar decisiones con urgencia, de inmediato, mientras que Feijóo era partidario, ha dicho, de la calma y evitar reacciones en caliente. Sánchez proponía diálogo a las fuerzas políticas españolas y Feijóo le dirigía a los agentes sociales y a las comunidades autónomas. Parecía raro que pudiera
darse este acuerdo en tan pocas horas. Y en lo que toca al resto de las fuerzas políticas, pues lo que más sorprende, la respuesta de Ione Belarra, que pide responder a la imposición de aranceles expropiando viviendas de los fondos buitre de Estados Unidos y expropiando las participaciones que los fondos americanos tengan en las empresas españolas del IBEX. Por lo que toca a Vox, José María Figaredo dice que los aranceles son una mala noticia y señala a Sánchez y a von der Leyen como los verdaderos responsables del empobrecimiento de los españoles. Según Figaredo, lo que ha pasado es que no ha sido capaz de negociar Europa. Las reacciones a la imposición de aranceles y las medidas de respuesta del Gobierno no han tardado en llegar. Desde la oposición piden que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas y que se ajusten a las necesidades de cada sector afectado. Solicito que el Gobierno siente en la misma mesa a los representantes de los sectores productivos afectados y a todas las comunidades autónomas. Las medidas deben de ajustarse a cada comunidad autónoma y a cada sector. A este tipo de decisiones unilaterales solo cabe oponerse de forma clara y contundente. Nadie que diga ser patriota puede respaldar esta decisión ni tampoco minimizarla. Vox deja a un lado las críticas a las decisiones del presidente de los Estados Unidos y acusa directamente a las actuaciones del Gobierno y de Europa. Nosotros podríamos reprocharle algo a Donald Trump si tuviésemos el Ministerio de Exteriores, hubiésemos intentado negociar y no hubiésemos sido capaces. ¿Por qué no están negociando en este mismo momento con Estados Unidos? La política que está llevando a cabo el Gobierno de España y la Administración von der Leyen del Partido Popular Europeo son absolutamente contrarios a los intereses de los españoles. Podemos insta al Gobierno a actuar inmediatamente de la manera más valiente, atacando a los fondos buitre de Estados Unidos. Hay que responder de la manera más contundente y más valiente posible. Debería ser una medida inmediata expropiar todas las viviendas que los fondos buitre norteamericanos tienen en nuestro país, que como bien saben son miles. También de toda la participación que los fondos buitre norteamericanos tienen en empresas estratégicas en España. El Gobierno asegura que defenderá firmemente a los sectores afectados. Defender también muy firmemente los sectores, a nuestro sector agroalimentario, a nuestros productores que hacen un excelente trabajo. Bueno, ¿y cuáles son esos sectores afectados? Se preguntarán. De todos los países a los que España exporta sus productos, Estados Unidos se encuentra en la 6ª posición. No va a notar tanto esos aranceles como otros países de la Unión Europea, pero en España hay sectores críticos. Además de las tarifas al acero, al aluminio o a los automóviles, que ya conocíamos, los productos que más exporta España son el vino, el aceite y los medicamentos. De conocer el paquete de aranceles impuestos por Donald Trump y también la lista de países afectados, veamos cómo afecta esta imposición de aranceles a la Unión Europea, a España concretamente. De entre los muchos productos que más vende España a Estados Unidos son maquinaria, aceite o el vino. Los aranceles más altos, de un 25%, se aplicarán al aluminio, al acero y a los automóviles y sus componentes. Serán los sectores más afectados por esta subida. Algunos de ellos han paralizado los envíos. Hablemos en cifras. España exporta anualmente a los Estados Unidos 19.000 millones de euros. De entre todos los materiales que España exporta, el porcentaje más alto del total lo ocupan la maquinaria y los aparatos mecánicos. Le siguen los combustibles y los aceites minerales, la exportación de aparatos y material eléctrico, la venta de automóviles y el comercio de grasas y aceites. El sector agrario se juega 3.500 millones de euros. De estos 3.500 millones, 1.000 millones corresponden al aceite de oliva, 335 al vino y 200 a la aceituna. Y si hablamos de este último, Estados Unidos es el segundo comprador de aceite después de Italia. Desde el sector temen que si los precios suben para los estadounidenses, las ventas puedan reducirse. El presidente garantiza medidas para mitigar el impacto en el empleo y las empresas. Ayudar y proteger a las empresas y al empleo que podría verse afectado por estos nuevos aranceles. Nuestros trabajadores y trabajadoras, nuestras empresas, son el motor de nuestra prosperidad. Y por eso vamos de nuevo a defenderlos. Estos nuevos aranceles entran en vigor los días 5 y 9 de abril. A Sánchez le puede la pasión. Ha querido, como siempre, ser el primero en poder presumir de que tiene un plan nacional para contrarrestar los efectos de los aranceles de Trump.
Se habla pomposamente de 14.100 millones, pero en realidad el plan es apenas de 7.400. Esos son nuevas inversiones, porque el resto, 6.700 millones, son inversiones recicladas. Sánchez dice, por ejemplo, que se van a recanalizar, esa es la palabra clave, 5.000 millones del plan de recuperación, transformación y resiliencia, es decir, un dinero comprometido para otros fines, la digitalización, infraestructuras, no sé qué, que ahora se va a recanalizar para paliar el shock arancelario. Le van a borrar el rubro y van a poner otra cosa y ya está. Eso es engordar, eso es fabular, eso es presumir de un plan que, al menos en su mitad, pues no es dinero para aportar a estas cosas, sino una utilización torticera del dinero para invertir en paliar este asunto. Mucho ruido y pocas nueces, en definitiva. Para atender a los exportadores y luego pues tantos y tantos sectores que estarán en peligro por la imposición de aranceles en las aduanas norteamericanas. La inversión nueva, dice Sánchez, bueno, pues tampoco es de verdad, porque según el propio presidente va a ser de 7.400 millones que se descomponen en unos 6.000 millones que son avales y financiación ICO, créditos ICO, que hay que devolver. Entonces las ayudas no son nunca cosas que se tengan que devolver. Habla de un fondo de apoyo a la inversión industrial de 200 millones, que eso estaba ya, es más viejo que la tos. Y la última aportación de Sánchez, 400 millones del plan MOVES, cuya renovación estaba pendiente desde diciembre. Y de donde salen precisamente las ayudas a los coches eléctricos. Oiga, las ayudas a los coches eléctricos, ¿en qué pueden ayudar a los sectores afectados por los aranceles de Trump? Y en la página de Tribunales, una perito caligráfica ha demostrado que el empresario Víctor de Aldama tenía razón. El documento que aportó al juzgado con un listado de obras preadjudicadas, presuntamente caligrafiadas por Koldo García, coincide con su letra. Así lo ha comprobado una perito. Le recordamos, ustedes se acordarán que el ex asesor de Ábalos trató de zafarse de esta prueba aportando hasta 21 informes médicos al juzgado sobre una presunta operación de codo. Aldama entregó este documento al juzgado para tratar de probar que durante la etapa de Ábalos en Transporte se adjudicó obra pública a las empresas vinculadas a la presunta trama. En concreto se hablaba de 6. Ese tuit que están viendo en pantalla del pasado mes de diciembre es de Óscar Puente, del ministro de Transportes. Él intentaba desacreditar esa prueba aportada por Víctor de Aldama, asegurando que se trataba simplemente de un papeluco. Bueno, la responsable de Google en España y Portugal confiesa que es verdad, que se pagaron 110.000 euros por el software de los cursos máster de Begoña Gómez y afirma que en buena parte de ese dinero ella no sabe por qué se pagó. Además de unos 40.000 euros iniciales, que sí que conoce la directora de Google, pues en un momento dado se entregaron otros 70.000. Y en este punto la directora actual de Google en España y Portugal dice que ella no sabe por qué se hizo eso e involucra al director de Relaciones Institucionales de Google en esa decisión. De ese director dependía la relación con la Moncloa, así como la relación con la Complutense. Ya veremos en qué queda todo este asunto, pero queda mucha tela que cortar. Google destinó al software de Begoña Gómez 70.000 euros más de lo previsto, sin ninguna explicación o motivo aparente. El presupuesto inicial era de 40.000 euros y finalmente la financiación acabó siendo de 110.000. Así lo ha explicado ante el juez Fuencisla Clemares, la directora de Google en España y Portugal en aquella época. Además, señala a 2 personas de su equipo como los responsables de aumentar ese presupuesto, el responsable de Relaciones Institucionales de la compañía y el responsable técnico del proyecto. Según Clemares, fueron ellos 2 quienes tomaron la decisión de aumentar 70.000 euros la financiación del software. Una subida que, según señalan directivos de la compañía, nunca llegó a explicarse. Otros 2 cargos de Indra, citados también a declarar, desconocen el detalle de los acuerdos que se llevaron a cabo para financiar el software de la mujer del presidente. El juez Peinado sigue inmerso en las declaraciones del caso y en las últimas horas ha anunciado que lo amplía medio año más.
El magistrado aún tiene diligencias pendientes. Está a la espera de recibir informes de la UCO sobre el expediente de Iruropa aportado por la SEPI, de las cuentas bancarias de Begoña, así como informes de los hechos vinculados con la Complutense. El magistrado, además, está estudiando llamar a más testigos de Google e Indra y aún tiene pendiente la declaración de Félix Bolaños debido al puesto que desempeñaba en la Moncloa cuando ocurrieron los hechos. Lo hará el próximo 16 de abril en su despacho. La mujer del presidente sigue imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y en la página internacional, Hungría anuncia que se retira de la Corte Penal Internacional en plena visita de Benjamín Netanyahu a Víctor Orbán. Sobre Netanyahu pesaba una orden de arresto por presuntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y como parte del Tribunal de la Haya, Hungría debería haberle detenido en el momento en el que puso un pie en el país. Desde que tuvo conocimiento de esta orden, Víctor Orbán manifestó su rechazo, tachándola de descarada, cínica y completamente inaceptable. Estados Unidos y Alemania también se han manifestado en contra de esta decisión de la Haya. De hecho, se espera que Netanyahu se reúna con el futuro canciller alemán, con Friedrich Merz, próximamente. Y en la página de Sociedad hay una sorprendente decisión de un tribunal de lo contencioso en Barcelona. Una chica a la que llaman N, por preservar su nombre, dice el tribunal tiene derecho a morir y su padre no puede intentar frenarlo en los tribunales. Eso es lo que concluye una magistrada de Barcelona que ha desestimado un recurso del padre que impugnó la resolución de la Comisión de Garantías de la Generalitat, que es la que autorizaba la eutanasia de la hija. Y los bomberos de Madrid han guardado hoy un minuto de silencio por los bomberos fallecidos en el día de ayer en Alcorcón. Sergio y Jesús, así se llamaban, eran dos bomberos comprometidos con su profesión que incluso ayudaron como voluntarios durante la Dana. Un tercer bombero se encuentra crítico tras lo sucedido ayer en un garaje de la localidad madrileña tras la detonación de un Porsche de propulsión eléctrica. La policía científica ha logrado hoy por fin acceder a ese garaje, donde tratará de analizar los motivos de la explosión, así como la secuencia de los hechos que acabó con la vida de los efectivos implicados. Bueno, pues ya es el cuarto coche eléctrico que desde diciembre acá explota en un parking público. Bueno, hablemos de borrascas. ¿Qué pasa con Nuria? ¿Se marcha? ¿Sigue con nosotros? Así es, pues sigue con nosotros y dando mucha guerra, especialmente hoy en Canarias. Todo el archipiélago se encuentra en diferentes alertas, ya sean amarillas o naranjas, y la peor parte se la lleva La Palma. Esto ocurría hoy en Gran Canaria. Un poste eléctrico se partía completamente por la mitad debido al vendaval que está azotando las islas en el día de hoy. Gracias a Dios no ha habido que lamentar heridos. Ninguna isla del archipiélago, como les decíamos, se salva hoy del temporal, y en varias islas, en Tenerife y en La Graciosa, se han tenido que suspender los colegios. La peor parte se la lleva La Palma, que es la única que hoy ha tenido que decretar el aviso rojo. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que decidan continuar con la señal del toro. Y no se pierdan el mejor análisis de los aranceles, de todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, con Sandro Meco, como siempre. Hasta mañana.